exponer, soy la estudiante Liliana Chaguay de quinto semestre de la carrera de desarrollo de software, y hoy les voy a exponer sobre las tablas de frecuencia y análisis de datos. Tenemos un breve resumen donde este ensayo explora a fondo de las tablas de frecuencias con herramientas esenciales para la organización y resumen de datos cuantitativos, los cuales se define que son las tablas de frecuencia de las cuales se distinguen entre las utilizadas para datos no agrupados y agrupados, y se detalla su utilidad. En el análisis estadístico, el trabajo describe el procedimiento paso a paso para construir estas tablas de frecuencia absolutas, relativas y acumuladas. Para un análisis práctico se aplica este conocimiento en un dataset. También tenemos una breve introducción donde nos dice que en la era actual, donde la generación de datos es masiva y constante, la capacidad de procesar, organizar e interpretar esta información se ha vuelto fundamental desde la investigación científica en la toma de decisiones empresariales. De los datos son el combustible que impulsa el conocimiento. Sin embargo, los datos en su forma bruta son a menudo en caos incomprensible. Tenemos donde nos dice una tabla de frecuencia es más que una simple lista de números. Es una estructura organizada que resume la distribución de un conjunto de datos que nos revelan patrones y tendencias de una manera que pasarían despercibidos. Tenemos que es una tabla de frecuencia. Una tabla de frecuencia es una herramienta fundamental en la estadística descriptiva, la cual nos permite organizar a nosotros y resumir un conjunto de datos. Su propósito principal es presentar la distribución de variables, mostrando cuántas veces ocurre cada valor o categoría dentro de un dataset. En esencia, transforma datos brutos, a menudo caóticos y difíciles de entender, en un formato estructurado y comprensible. Esta organización sistemática facilita la visualización de patrones, tendencias y características claves de los datos, como cuáles son los valores más comunes, cómo se distribuyen los datos a lo largo de un rango. Para calcular la frecuencia de un suceso se contabilizan un número de ocurrencias de este, teniendo en cuenta un intervalo temporal, y luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido. También tenemos los tipos de tablas de frecuencia, los datos no agrupados, en las cuales estas tablas de frecuencias para datos no agrupados son las más sencillas y se utilizan cuando el número de valores distintos de un dataset son más sencillas y se utilizan los valores distintos en un dataset es pequeño. Este tipo de tabla, cada valor individual de la variable se lista por separado y se cuenta la cantidad de veces que aparece en el conjunto de datos. Tenemos como característica se listan todos los valores únicos que toma la variable. También cada valor tiene su propia fila en la tabla. También son ideales para datasets pequeños o cuando la variable tiene pocas categorías, como los datos. Aquí están los datos, tenemos 4 datos, de 1 de 5, de 6, de 7 y de 8. La frecuencia absoluta es 3, 7, 4 y 8. Y la frecuencia relativa, ¿no?
También tenemos los tipos de tablas de frecuencia de los datos no agrupados por intervalos. Cuando se trabaja con un gran volumen de datos o con variables continuas que pueden tomar un número infinito de valores dentro de un rango. Por ejemplo, la altura, tiempo de reacción, listar cada valor individual en una tabla de frecuencia se vuelve impráctico o poco informativo. En estos casos se utiliza la tabla de frecuencia para datos agrupados por intervalos. Aquí los datos se dividen en clases o intervalos y la tabla muestra la frecuencia de los datos que caen dentro de cada intervalo. Al construir una tabla de frecuencias somos capaces de organizar datos de manera sistemática y visualizar la distribución de los valores que nos permite comprender mejor la variabilidad. Tenemos los conceptos clave de intervalo de clase. Cada uno de los grupos en los que se dividen los datos, generalmente los intervalos son mutuamente excluyentes y exhaustos. Cubren los datos sin superponerse. También tenemos los límites de clave, los valores mínimo y máximo de cada intervalo, límite inferior y límite superior. La marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo, calculando como límite inferior y límite superior la sumatoria de los dos límites es sobre 2, o sea, se divide para 2. Esa sumatoria de los dos límites se divide para 2. Se utiliza a menudo para cálculos posteriores. Cuando se calcula, se utilizan grandes conjuntos de datos, variables cuantitativas continuas, cuando los datos tienen una amplia variabilidad. Tenemos la utilidad de tabla de frecuencia. Las tablas de frecuencia no son meras estructuras para organizar números, son herramientas analíticas de análisis potentes con una amplia gama de utilidades en diversos campos que radica la capacidad de transformar una masa de datos en información procesable y comprensible. Tenemos las principales utilidades, en cuál es la visualización rápida de la distribución que nos permite identificar un vistazo cómo se distribuyen los datos. Nosotros, por ejemplo, visualizar. También tenemos la identificación de patrones en tendencia. Al agrupar y resumir los datos, las tablas de frecuencia nos facilitan la detección de patrones recurrentes, valores inusuales o clear o anomalías de que otra manera serían difíciles de percibir. Por ejemplo, en venta, donde pueden mostrar que los productos son más populares en cierto rango de precio, o sea, cuando bajan de precio, ahí son más populares, o también cuando algo que se repite una moda y ahí también el precio sube, pero las personas también pueden comprar. Base para cálculos estadísticos posteriores, las frecuencias absolutas y relativas son el punto de partida para calcular medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, y medidas de dispersión, como el rango, la varianza y la desviación estándar. Tenemos los pasos detallados, que es la recopilación de datos, donde yo voy a hacer una recolección de datos sobre lo que yo quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, supongamos que tenemos las siguientes edades en años en un grupo pequeño de voluntarios. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10. 10 personas que dijeron sus edades. Una persona tiene 25, 28, 25, 27, 26, 28, 25, 27, 29 y 26. Entonces aquí identificamos los valores distintos, la lista, todos los valores únicos que aparecen en tu conjunto de datos sin repetirlos. Es útil ordenarlos de menor a mayor, como por ejemplo los valores distintos son 25, 26, 27, 28 y 29. El conteo de la frecuencia absoluta para cada valor distinto cuenta cuántas veces aparece el conjunto de datos original. Esta es la frecuencia absoluta.
Por ejemplo, el 25 aparece 3 veces, o sea, 3 personas de las 10 personas que dijeron su edad tienen 25 años. Acá también en 26 años aparece 2 veces, entonces de las 10 personas que dijeron su edad, 2 personas tienen 26 años. Asimismo acá el 27 aparece 2 veces. De todas las 10 personas, 2 personas tienen 27 años. Y el 28, de todas las 10 personas, 2 personas tienen 28 años. Y acá tenemos el 29 que aparece una vez. De todas las 10 personas que dijeron su edad, solo una persona de esas 10 tiene 29 años. Entonces el cálculo de frecuencia relativa se divide la frecuencia absoluta de cada valor entre el número total de datos. El resultado puede expresarse como decimal o porcentaje. Como aquí dividimos 25, ¿cuántas veces está repetido? 3. Sobre 10. Sobre 10 es a las personas que dijeron su edad. Todas las personas son 10 personas. Igual, 3 dividido para 10 a 0.30%. Esa es la frecuencia relativa. Y así sucesivamente. Se divide la cantidad de veces que se repite el número y sobre el total de las personas que dijeron sus edades. Tenemos el cálculo de frecuencia absoluta acumulada. Por ejemplo, el 25 es 3 veces se repite el 25 y de ahí se va acumulando. El 26 se repite 2 veces, pero se suma con las veces que se repetía el 25, entonces 3 más 2 igual 5. También tenemos el cálculo de frecuencia relativa acumulada, que es la suma de las frecuencias relativas de forma acumulada o divide la frecuencia absoluta entre el total de datos. Como aquí por ejemplo tenemos el 25 que era el 30%, asimismo este 30% se suma por el 20% que era el 26 que estaba el 0.20%, se suma y el igual es 0.50 y se va sumando, por eso dice frecuencia relativa acumulada. Tenemos los procesos para construir una tabla para datos agrupados. Construir una tabla de frecuencia para datos agrupados implica establecer intervalos de clase y luego contar cuántos datos caen en cada uno. Este proceso es crucial para conjuntos de datos grandes o con variables continuas. Pasos detallados. El primer paso que debemos hacer es recopilación de los datos y ordenarlos. Reunimos todos los datos, lo ordenamos de menor a mayor. Ejemplo, supongamos que tenemos 50 datos sobre tiempo de reacción de milisegundos. El cálculo del rango. El rango ya sabemos que es el dato máximo menos el dato mínimo, ahí sale el rango. Y la terminación de números de intervalos, no hay regla estricta por una guía. Común es la regla de Sturge, que funciona bien para la mayoría de datasets. Que aquí tenemos la regla que es K igual 1 más 3.322 por log 10 sobre el número total. También tenemos el cálculo de la amplitud del intervalo. Divide el rango por el número de intervalo y rodea hacia arriba un número conveniente que es A igual R sobre K. Tenemos la definición de los límites del intervalo, el cual es el límite inferior del primer intervalo debe ser igual o ligeramente menor que el dato mínimo para obtener el límite superior del primer intervalo. El límite superior, inferior. También tenemos los conteos de frecuencia, FI, cuántos datos caen al centro de cada intervalo. El cálculo de frecuencia relativo,
También tenemos un ejemplo de dataset que aquí en la figura podemos visualizar. Tenemos los tipos de frecuencia, la frecuencia acumulada, la que ya vimos cómo se saca, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, cómo construir una tabla de frecuencia. Como les dije, tomamos los valores, los datos, los ordenamos. Aquí están los datos, los ordenamos, la nota, los estudiantes y las notas. Tenemos la frecuencia acumulada, el 0, ponemos el primer 0 y ahí el 0 más 2, 2, 2 más 1, 4, así sucesivamente. Aquí miren, se está diciendo 2 más 1, 3. El cuarto paso, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 1, 8, 8 más 3, 11, 11 más 4, 15, 15 más 1, 16, 16 más 4, 20, así se saca la frecuencia absoluta acumulada. Aquí tenemos otro ejemplo de la frecuencia acumulada. Tenemos la representación gráfica de histogramas, que es una de las formas efectivas de visualizar. O sea, podemos más visualizar los histogramas. Tenemos aquí un ejemplo, cómo podemos visualizar los histogramas. También tenemos de que las barras son eliminadas y deja solo una línea que representa los datos, como aquí, cómo va creciendo o va bajando estadísticamente. Los gráficos de barras también tenemos, donde se puede hacer una visualización. Y la tendencia central, que es lo que vimos, se describe mediante la mediana, la moda y la media. Existen diferentes medidas geométricas y aritméticas. La dispersión es el grado de distribución de los datos en torno a la tendencia central, y la representación mediante el rango, la desviación, la variancia, la desviación estándar y el error estándar. Como conclusión, este ensayo subraya que el análisis estadístico descriptivo a través de tablas de frecuencias es indispensable para dar sentido a conjuntos de datos complejos. Hemos desglosado las diferencias entre los datos agrupados, no agrupados,